buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la jornada de declaración de renta a personas naturales. Hoy, como ya ustedes lo saben, nos acompaña el doctor Alberto Valencia Casallas. Él es contador público de la Universidad Central, con posgrado en Derecho Tributario. Se ha desempeñado como supervisor y gerente de auditoría de impuestos en KPMG Limitada, gerente de impuestos de Nestlé Colombia S.A. por 15 años y actualmente es gerente de auditoría de impuestos de RACafé. Cuenta con una experiencia como docente en especializaciones de impuesto y revisoría fiscal en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Central, en la Universidad Piloto de Colombia, en el Diplomado de Impuestos en Fórum de la Universidad de La Sabana, y evidentemente es conferencista ya prácticamente de planta del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Entonces, bienvenidos a ustedes y les agradecemos nuevamente su compañía. Muchas gracias al doctor Valencia por acompañarnos. Carolina, muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carolina. ¿Sí me escuchan bien? Algo pasa en donde me debo ubicar. Creo que es porque estoy muy cerca al parlante. Bueno, vamos a trabajar entonces hoy en esta jornada de la declaración de renta de personas naturales. Bienvenidos a esta sesión de trabajo en donde, pues, hablando específicamente del año grabable 2011, tenemos algunos aspectos bien relevantes que iremos comentando y pues en una primera parte en donde haremos un recuento de todos esos conceptos que tienen que ver con la obligación de las personas naturales en cuanto a la presentación de su declaración de renta para este año grabable 2011, y en una segunda parte desarrollaremos un caso práctico, como es costumbre, pues a través de un taller que nos permitirá ir viendo la aplicación de todos estos conceptos las diferentes cifras del patrimonio de un contribuyente, de la determinación de sus bases gravables, para llegar finalmente al resultado en su declaración de renta. Pues es relevante ya para el año grabable 2011 tener presente la aplicación de los cambios que fueron introducidos con la ley 1430 específicamente en diciembre 29 del año 2010, aunque no es el único cambio que hemos tenido, como todos sabemos, y pues al final haremos algunas precisiones importantes, sobre todo sobre la aplicación de la ley 1429 en los beneficios de carácter fiscal aplicables a las personas naturales, y además pues toda la evolución que va teniendo la interpretación, como ya sabemos que nos ocurre con mucha frecuencia de haber cambios en la interpretación, en fin. Entonces vamos a ver cómo aplicaríamos todo esto al caso de una persona natural frente a su año grabable 2011. Declaraciones pues que ya están próximas a presentarse, en poco más de un mes empezarán los vencimientos, como sabemos. Entonces tenemos pues el tiempo adecuado para poder aplicar todos estos conceptos y poder pues definir adecuadamente la situación tributaria de este tipo de contribuyentes. ¿A qué nos vamos a referir el día de hoy? Primero que todo, vamos a recordar unos aspectos importantes relacionados con las obligaciones que tenemos las personas naturales asociadas al cumplimiento de la presentación de nuestra declaración de renta, pero no solo la declaración como tal, sino obligaciones de carácter fiscal que permiten llegar a tener un adecuado manejo de la persona natural, con un enfoque pues un poco más amplio, y son obligaciones o son conceptos que de una u otra forma pues van a incidir en el correcto manejo y la adecuada presentación de la declaración. ¿A qué tema nos estamos refiriendo? Específicamente a el manejo del RUT del contribuyente, la obligación de llevar contabilidad, en donde ahí las personas naturales se nos dividen en dos grandes grupos, los comerciantes y los no comerciantes, y como tercer punto, la presentación de la declaración de renta en algunos aspectos generales antes de entrar en concreto a mirar cifras sobre la elaboración de la declaración. Y en una segunda parte entonces ya veremos esos aspectos específicos de la determinación del patrimonio del contribuyente, la determinación de su renta líquida, las ganancias ocasionales como impuesto complementario al de renta, la determinación de su impuesto, el valor finalmente a pagar en la declaración, y
un último tema, el que tiene que ver con la aplicación de la Ley 1429 del año 2010, la progresividad en la tarifa del impuesto de renta, que igualmente es aplicable a las personas naturales. Y para esto nos vamos a referir en términos generales a lo que nos define el Estatuto Tributario en su artículo 7 como este tipo de contribuyentes, pensando no solo en personas naturales propiamente dichas, sino además en el manejo de las sucesiones ilíquidas, definidas como esa figura jurídica que surge desde el momento en que fallece una persona natural y permanece hasta cuando se ejecutaría la sentencia de partición de los bienes, y que, basado en esta norma que estamos comentando, está definido que las sucesiones ilíquidas pues son también contribuyentes del impuesto de renta, asimilados a personas naturales y por lo tanto pues con el tratamiento exactamente igual al de ellas. Y además, con la precisión que nos hace el artículo 8 del Estatuto Tributario en cuanto al manejo de los cónyuges, en el sentido de que como sujeto pasivo del impuesto de renta debemos ver a cada una de las personas naturales en forma independiente, de tal manera que, si bien es cierto para otros efectos jurídicos, cuando existe una sociedad conyugal, pues se le da un tratamiento distinto a lo que es la situación de cada una de las personas que la conforman, desde el punto de vista tributario no es así, y cada uno de los cónyuges debemos manejarlo en forma individual en sus obligaciones relativas concretamente a la presentación de su declaración de renta y el manejo de toda su situación tributaria. Entonces, en otras palabras, debemos dejar como de lado el concepto de la sociedad conyugal y mirar cada uno de los cónyuges cómo está cumpliendo con sus obligaciones en esta materia. Entonces, con este marco de referencia, las personas naturales, sucesiones ilíquidas como asimiladas a ellas, y la diferenciación en el caso de los cónyuges, pues a todos ellos nos referiremos en cada uno de los puntos, y es el alcance que vamos a darle a todo nuestro tema. Entonces, en el primer punto que estábamos comentando, en cuanto a las obligaciones de carácter general para las personas naturales, la primera de ellas, la inscripción y actualización del RUT. Como criterio general, basado en el artículo 555.2 del Estatuto y todas sus normas reglamentarias, pues está definido el RUT como el mecanismo que tiene la Administración Tributaria para identificar, controlar a todos los contribuyentes del impuesto de renta y en general sujetos pasivos de cualquier tipo de obligaciones tributarias. De tal forma que en el caso de las personas naturales, aquí hay que hacer una precisión bien importante, y es que al ser el RUT el mecanismo para controlar y ubicar a los sujetos de obligaciones ante la DIAN, debemos tener la claridad de que aunque haya personas naturales que no estén obligadas a presentar su declaración de renta de acuerdo con los parámetros que vamos a comentar enseguida, de todas maneras seguramente que sí, deberán tener el RUT, deberán hacer su inscripción ante la Administración de Impuestos, producto de otras obligaciones que puedan surgir diferentes a la presentación de la declaración de renta. Y sobre todo sería el caso en términos generales de las personas que son responsables del impuesto a las ventas pertenecientes al régimen simplificado. La inscripción en el RUT está determinado en estas normas, en el Estatuto Tributario, que debe hacerse